Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar nuestra situación problema relacionada con la basura electrónica y cómo utilizamos el puente de Wheatstone en el laboratorio para analizarla. En esta presentación les mostraremos el contexto de la situación problema, cómo funciona el puente de Wheatstone, cómo lo realizamos en el laboratorio y finalmente los resultados obtenidos. Primero, según los datos recuperados del reporte, México genera alrededor de 1.5 millones de toneladas de basura electrónica al año, pero únicamente entre 3.5% y 15% se reciclan adecuadamente. Esta problemática se relaciona con dos objetivos de desarrollo sostenible. El número 12, que es producción y consumo responsable, y el número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Porque un manejo adecuado de residuos permite ciudades más limpias y promueve la reutilización y el aprovechamiento de componentes electrónicos. Y pues en el puente de Wheatstone es un circuito clásico que sirve para medir con precisión una resistencia desconocida. El puente tiene cuatro resistencias, tres conocidas y una incógnita. Y cuando el puente está en equilibrio, se cumple la relación Rx igual a R3 por R2 entre R1. Y sus características son que tiene alta precisión, no requiere corriente en el detector cuando está balanceado, lo que reduce errores y es ideal para evaluar si una resistencia recuperada de basura electrónica todavía funciona o está degradada. Ahora hablaremos un poquito de la sustentabilidad, que al aplicar este tipo de mediciones permite reutilizar componentes que de otra manera pues, terminarían en la basura, ¿no? En el reporte concluimos que pues recuperar y poder evaluar resistencias y otro tipo de componentes o módulos electrónicos puede llegar a reducir considerablemente el impacto ambiental, aparte que promueve el uso responsable de los recursos y anticipa las fallas por envejecimiento, ¿no? Entonces es algo muy grande para, hablando dentro de la sustentabilidad, donde es importante siempre tenerlo en cuenta y más en el mundo que hoy en día vivimos. Y bueno, aquí se puede apreciar en el armado del circuito en el laboratorio. Como se comentó, se hizo un puente de Wheatstone, en el cual nuestra fuente de alimentación en este caso fue de 9 voltios. Las resistencias 1, 2 y 3 fueron de 12 kiloohms y la RX fue la que fue variando conforme la prueba. Aquí se ve cómo estamos midiendo el voltaje en la resistencia de 12 kiloohms. El valor que nos muestra es bastante cercano a cero, en este caso 0.01, y esto hace sentido de que como todas las demás resistencias tienen el mismo valor que es de 12 kiloohms, pues el voltaje debe de ser cero o cercano a cero. Ok, y como podemos aquí checar en el video, vemos que estamos haciendo una verificación de la resistencia de 12. O sea, aquí sacamos ya la resistencia que en teoría no conocíamos y luego solamente solitaria la medimos para ver si era igual que, que lo que se esperaba, ¿no? Y sí, dio 11.9, que pues en términos generales sería 12. Y luego aquí tenemos checando el voltaje de esta resistencia de 220, donde podemos observar que nos da -4.06. Este, y luego posteriormente hacemos la verificación nuevamente que la resistencia que estábamos utilizando, la RX en este caso, si fuera la de 220, que en el video se puede apreciar que efectivamente es esa misma, que nos dio 218. Como podemos ver, tenemos aquí la simulación que hicimos. Esta es la de 220 kiloohms. Hicimos lo que literalmente lo que habíamos hecho, como lo hicimos en el laboratorio, lo pasamos a una simulación para ver qué tan diferentes nos daban los valores. Y hicimos diferentes resistencias. Usamos esta de 220 kiloohms, 1 kiloohm, 10 kiloohms y 12 kiloohms. En cada caso registramos el voltaje de entre los nodos del puente para después calcular el valor de la resistencia que nos pedían. Aquí está también la de 12 kiloohms. Y todos los datos quedaron registrados en esta tabla. Y bueno, esta es nuestra tabla de resultados con base a cada resistencia de prueba, o la RX. El voltaje simulado y el medido es bastante cercano en los dos. Si acaso ciertas variaciones de decimales, pero son valores muy cercanos. En la RX calculada, comparada con la medida con el multímetro,
es igual bastante cercana, varían decimales. El único variación es con la medida en los últimos dos valores de Rx, porque en la Rx calculada al tener decimales y al aplicar la fórmula, por ejemplo, si nuestra fuente de voltaje fue de 9 y restamos 2 por 4.52, ese punto 0.2 hace que varíe y al final al multiplicarlo por nuestra resistencia de 12 kilo ohms, pues va a dar un resultado negativo, pero realmente pues debe ser cero como es la medida y como es en el código de colores, el cual pues comparada con nuestros resultados de otras resistencias es básicamente el valor redondeado de las resistencias. Y como conclusión, dijimos que el puente Wheatstone es un método muy confiable para determinar si las resistencias son desconocidas. Su exactitud se debe a que no requiere corriente el detector en equilibrio, lo que elimina errores. Entonces, esta práctica nos ayudó a conocer que verdaderamente este puente nos puede ayudar a reutilizar componentes electrónicos mediante pruebas como esta, ayuda a disminuir el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Aparte que podemos verificar si un componente aún sirve, prolongar su vida útil y evitar que termine como algún tipo de desecho.